Y estos días, ya saben, se celebra en IFEMA, Fitur, la Feria Internacional del Turismo, por la que está previsto que hasta el domingo pasen unas 200.000 personas entre profesionales del sector y visitantes. De allí precisamente viene Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad. Bienvenida a La Ventana de Madrid. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Faltan todavía 3 días de feria. No sé si tiene un balance provisional sobre cómo ha ido Fitur hasta el momento. Bueno, pues el ambiente es muy bueno. Ayer hubo un pico de visitantes de 32.000 personas al mismo tiempo en el recinto de Fitur. Es una barbaridad. Puedo decir también que hay datos muy buenos en cuanto a ocupación hotelera, por supuesto, pero también en cuanto a hostelería y ocio nocturno. Me decían que estaban ya cubriendo objetivos mucho antes de que acabe la feria. Me dicen también que se están cerrando ya operaciones dentro de la feria, que al final es lo que nos interesa. Esta no es una feria solamente para observar, sino fundamentalmente para hacer negocios, y sobre todo me parece importante eso, que el ambiente es muy bueno. Al hilo de esto que me comenta, el turismo es uno de los motores económicos de la región, representa un 6,5% de la riqueza de la comunidad y ese mismo porcentaje, un 6,5% del empleo global, un motor que está tocado en los últimos años, evidentemente, por la pandemia y por todas sus consecuencias. Tenemos ya el balance global del 2022, porque creo que todavía faltaban los datos de diciembre por perfilar. ¿El balance global lo tenemos? Los datos no han llegado todavía, pero se puede extrapolar. Estamos hablando de unas llegadas de más de 11 millones de viajeros, más o menos la mitad nacionales y la mitad extranjeros. Y en cuanto al turismo extranjero, se van a dejar en la región más de 9.000 millones de euros, que realmente es una cantidad muy satisfactoria. ¿Se ha recuperado el turismo nacional? ¿El extranjero todavía falta? El extranjero todavía falta. Vamos a ver, se ha recuperado como a un 80% el internacional, porque tengamos en cuenta que Asia ha estado cerrado hasta el 8 de enero. Sin embargo, el gasto turístico se ha recuperado un 90%. Es muy importante el dato de que se esté recuperando más rápido el gasto que las llegadas. Y después hay otra cosa importante, que hemos conseguido algo que nos teníamos marcado como objetivo, que es aumentar la estancia. Se ha aumentado en casi medio día. Es fundamental que sigamos por ese camino, que el objetivo que nos marcamos es que el viajero llegue a quedarse en Madrid 7 días. Para eso es muy importante extender todo lo que se pueda esa estancia en la región, que se entienda que Madrid no es solamente lo que se ve en la capital, en la Almendra Central, sino toda la oferta que circunda la capital en 100 kilómetros a la redonda, que además supera el propio Madrid. O sea, que la gente entienda que estando en Madrid se puede ir a Toledo, se puede ir a Segovia, se puede ir a Ávila. Para el viajero de largo radio las distancias no son como para nosotros, y el otro día nos decían que para un viajero que llega, por ejemplo, que llega del sudeste asiático, pasar 2 horas en un tren para ver una capital en Andalucía no le parece ninguna barbaridad. Me hablaba del turismo asiático que, como decía, ha estado bloqueado, ha estado parado. ¿Qué calendario manejan? ¿Qué fecha calculan para poder decir ya se ha recuperado todo el turismo, también el turismo extranjero en Madrid? Es muy difícil hablar de fechas ni hablar de cifras. A partir del 8 de enero se puede viajar. Antes simplemente es que no se podía. El poquísimo turismo asiático que llegaba eran personas que venían a hacer negocios y que extendían a lo mejor la estancia. Pero simplemente es que las trabas para viajar eran tremendas y no había. Es difícil en países como China establecer calendarios. Sí sabemos que hay muchísimo interés ya por los grandes tour operadores que están comprando ya vuelos, que están pidiendo vuelos, que además piden vuelos con plazas premium o con plazas business, eso es también importante, y que están mostrando interés por ese segmento de hoteles de lujo. Pero es realmente difícil cuando es un país como China, que además hasta hace relativamente poco ni siquiera estaba abierto a los flujos turísticos, hacer una predicción como podemos hacer, pues por ejemplo con México, que hemos aumentado muchísimo el número de visitantes. Hay un dato muy curioso. En el caso de Países Bajos, ha aumentado la llegada de turistas en un 110% con respecto a antes de la pandemia. Esos cálculos no se pueden hacer con China. ¿Qué objetivos se marcan en un medio plazo? Pues en primer lugar, por supuesto, aumentar la estancia, aumentar el tiempo de estancia. Eso es, o sea, que el que venga, que se esencial, quede aquí. Efectivamente, que se quede aquí, que no se utilice solamente Madrid como puerta de entrada, que también lo es, porque sí nos interesa que el turista de largo radio entienda a Madrid como una puerta de entrada a Europa. Esas personas que a lo mejor vienen y van a estar 15 días viajando, que entren por Madrid. Eso es importante y para eso también es esencial apostar por la conectividad aérea. Más objetivos, desestacionalizar. Madrid tiene en su mano tener turismo los 12 meses del año. Hay algo que también es muy importante. Este año, julio y agosto han sido meses muy buenos para el turismo.
cuando antes de la pandemia eran meses que estaban prácticamente en blanco. Son meses complicados para estar en Madrid, sí. ¿Pero por qué? Porque Madrid se está consolidando ya como un destino urbano, que antes no se tenía en cuenta para viajar en verano. El que viajaba a España en verano lo hacía a destinos de sol y playa. Madrid evidentemente no lo es, aunque bueno, uno puede ir a sus pantanos a practicar esquí acuático o hacer vela. Entonces, y después también no podemos perder nunca de vista la sostenibilidad. Hay que repartir los flujos turísticos. Tenemos que intentar, primero, desestacionalizar, pero también que esos flujos turísticos se repartan por toda la Comunidad de Madrid, porque hay todavía mucho Madrid por descubrir. Eso quería preguntarle, ¿cómo se hace eso o qué medidas se están haciendo en esa dirección? Porque es verdad que la oferta cultural y turística de la capital es inmensa, pero Madrid es una región que va mucho más allá de la capital. Por ejemplo, nos dicen desde Alcalá de Henares, oye, que nosotros también somos patrimonio de la humanidad. ¿Qué medidas se están adoptando en esa dirección? Bueno, nosotros, por ejemplo, ya en las ferias internacionales a las que asistimos y los viajes internacionales de promoción de Madrid, en los paquetes promocionales entran ya todos esos municipios. Por supuesto, las 3 ciudades patrimonio, Alcalá de Henares, San Lorenzo del Escorial y Aranjuez, las 11 villas, que son también lugares muy notables patrimonialmente, y luego estamos sacando adelante productos que tienen que ver con la naturaleza, productos que tienen que ver con senderismo, con otro tipo de turismo que no tiene nada que ver con el turismo urbano. Y hay un dato curioso: este año por primera vez los alojamientos rurales de Madrid recibieron de una forma notable viajeros extranjeros. Cosa que no sucedía. El turismo rural en Madrid se nutría fundamentalmente de madrileños que salían de la capital, algún turista nacional. Este año por primera vez ha habido extranjeros, y también puedo contar, en México hemos hecho un trabajo muy bueno. En México ha pasado de ser el sexto emisor para Madrid a ser el tercero, y sigue subiendo, y hemos trabajado con una gran agencia de viajes que está ofreciendo ya paquetes turísticos donde ya están pueblos madrileños. No solamente que lleguen aquí, que luego se compre un billete de tren para ir al Escorial o para ir a Buitrago de Lozoya o para ir a Aranjuez, sino que vienen ya con una ruta preparada. ¿Cómo se combina el discurso de queremos que vengan cuantos más turistas mejor? Esto es bueno para la economía, no cabe duda. ¿Cómo se combina ese discurso con el bienestar de los vecinos de Madrid, que en muchos casos son casi expulsados de la ciudad? Por ejemplo, aquí en el centro, bueno, pues si casi todas las casas son de alquiler turístico, pues el madrileño de toda la vida pues se ve obligado a irse a vivir a las afueras, ¿no? Por ejemplo, y no se trata de turismofobia, se trata de encontrar el equilibrio. ¿Cómo se consigue encontrar ese equilibrio? Bueno, por supuesto. A ver, en el caso de las viviendas turísticas, es un problema que se concentra en el centro. Ahora mismo en Madrid hay poco más de 14.000. Quiero decir, no es un número muy grande para ser una gran capital europea. Nosotros hemos aumentado muchísimo las inspecciones, y sí que es verdad que luego hay un tipo de problemas que no se pueden controlar desde la Comunidad de Madrid, que se tienen que controlar desde un ayuntamiento. Hablo, por ejemplo, pues de temas de ruidos y de otro tipo de infracciones que nosotros no tenemos forma de controlarlos. Pero sí que es importante asumir que las ciudades fundamentalmente son de sus vecinos, y que los viajeros son parte de la vida de esa ciudad, y que tenemos que ser muy cuidadosos con el crecimiento desmesurado pues de esa vivienda de uso turístico, y estaremos muy vigilantes. Creo que es necesario que... Vigilantes, pero no se planteen, por ejemplo, ordenar que baje el número. Es que nosotros ni siquiera tenemos esa capacidad. Vamos a ver, es muy importante que haya una regulación nacional, que este problema se afronte a nivel nacional, y que haya por parte del gobierno un andamiaje desde el que podamos trabajar las comunidades autónomas y, por supuesto, los ayuntamientos. Y si hubiera ese andamiaje, ¿ustedes apostarían por reducir el número de viviendas turísticas? A ver, estoy hablando de que ahora mismo es que realmente ni siquiera hay muchísimas. Estar muy vigilantes para la vivienda turística ilegal, que eso es uno de los grandes problemas con el que nos encontramos. Quiero decir, Madrid es capaz de absorber esas 14.000 viviendas. El problema es que podamos saber que hay no sé cuántas que ni siquiera están dadas de alta. Y con eso creo que hay que ser además inflexible, por un tema de justicia con el que hace bien las cosas, y luego incluso por un tema de propia seguridad. Si hay personas que están entrando y saliendo de un domicilio sin ningún control, eso realmente es muy complicado. Y además, Madrid, que está poniendo su foco en un tipo de turismo de alto valor, que están multiplicándose las llegadas a establecimientos hoteleros de lujo. Hay 8 aperturas previstas para 2023, pues tiene que hacer esa apuesta decidida por ese turista que llega, que respeta el entorno, que aprecia el entorno, que se interesa por el patrimonio, que se interesa por la cultura, y evidentemente eso es incompatible con el descontrol. Tengo
menos de un minuto y me gustaría saber su opinión sobre ese macroparking que se pretende construir en el Hospital del Niño Jesús y que la UNESCO rechaza porque pone en peligro precisamente el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad que ostenta el paisaje de la luz. Bueno, realmente, primero es un parking que está soterrado. Yo tampoco lo llamaría macroparking, es un parking con 800 plazas, hay parkings muchísimo más grandes y se ve luego que desde la Consejería de Sanidad están preparando una reunión con los expertos de ICOMOS para explicar todo lo que haya que explicar, para hablar todo lo que haga falta y desde luego la disposición no puede ser mejor. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid. Gracias por venir a La Ventana. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por acompañarnos una tarde más. Hasta mañana, como siempre, a las 7:20 en las 7 emisoras de la SER en la comunidad.